Muy buenos días, amada familia. Continuamos hoy con nuestro estudio fascinante del libro de Efesios. Y recordemos que en los 3 primeros capítulos, Pablo nos muestra los privilegios de la vida de los creyentes, recordándonos entre ellos el cambio que Dios operó en nosotros. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Por tanto, hay una transformación en nuestro ser. Tenemos una mente nueva, tenemos una voluntad nueva, tenemos un nuevo corazón, tenemos una herencia nueva, tenemos una relación nueva con Dios, tenemos un amor nuevo. En Romanos 6:4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice claramente que porque hemos sido sepultados juntamente con Él por la muerte de Cristo, hemos sido sepultados con Él. Ha habido una transformación y por ello dice: así también nosotros andemos en vida nueva. En 2 Corintios 5:17 Pablo afirma lo siguiente: que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Otra vez nos está diciendo que con una transformación somos nuevas criaturas. Los que estamos en Cristo Jesús, hay una nueva creación en nosotros. Y entonces eso nos lleva a la pregunta: ¿por qué si somos una nueva creación todavía continuamos pecando? Y recordemos que la Biblia nos afirma que el pecado aún reside en esta nuestra carne. De manera que tenemos una nueva creación en nuestro ser, pero esta carne dificulta la expresión plena de esta nueva naturaleza. Porque esta carne es como una vestidura que está encima que impide ver esa nueva naturaleza que nosotros ya tenemos. En Romanos capítulo 7, verso 17, Pablo decía: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces Pablo mismo nos lo afirma. Hay una nueva naturaleza en nosotros, hay una nueva creación, pero estamos revestidos aún de esta carne. Y en esta carne mora todavía el pecado, y por ello es que no se puede ver esa nueva creación realmente que Dios ha hecho en nosotros. Sin embargo, esto no va a ser por siempre, porque la libertad completa viene también como una promesa en el futuro. Una promesa en la cual habrá una redención completa y esta carne también será transformada. Y tendremos nuevos cuerpos en Cristo Jesús y estos cuerpos ya no tendrán el pecado. Por tanto, no tenemos dos naturalezas, sino tenemos una sola naturaleza. El viejo hombre muere y el nuevo hombre vive. Por tanto, no es una vieja naturaleza la que ya nos hace pecar a los creyentes, sino es la vestimenta externa de carne, la vestimenta externa pecaminosa que todavía nos quiere llevar al pecado. Somos nuevas criaturas, pero mientras moremos en este cuerpo de carne, esta seguirá impidiendo y va a contaminar todavía toda nuestra nueva vida. El viejo hombre murió y ahora vive el nuevo hombre creado en justicia y en santidad, esperando la plenitud de la redención en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y Pablo comienza, recordemos, el capítulo 4, haciéndonos un llamado: que llevemos una vida digna del llamado que hemos recibido. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces el llamado que Pablo nos hace, o que el Espíritu nos hace a través de Pablo, es que vivamos una vida digna conforme al llamado que hemos recibido. Pero ¿por qué nos hace ese llamado? ¿Por qué? Porque hemos recibido una nueva naturaleza. Porque algo dentro de nosotros ha cambiado y por tanto, al haber ese cambio interno en nosotros, se va a traducir en un nuevo comportamiento también en nuestras vidas. En los primeros versículos que hemos visto del capítulo 4, Pablo nos muestra justamente esos cambios que se deben operar en nuestra vida respecto a nuestra relación con la iglesia, respecto a la relación con nuestros propios hermanos. Y ahora nos va a mostrar que esos cambios también deben operarse en todo aspecto de nuestra vida, ¿no? En relación a este mundo. ¿Cómo es que nosotros ahora, a la luz de este cambio que ya Dios ha operado en nosotros, debemos relacionarnos con el mundo?
mostrándonos, por tanto, en los siguientes versículos, 4 características de este viejo hombre, de esta vieja naturaleza que teníamos, y 4 características del nuevo caminar en Cristo, de esta nueva naturaleza. Pero veamos entonces y leamos Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Volvemos entonces al verso 17, y dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo está hablando de una manera imperativa, está dando una orden. Y obviamente entendemos que quien está dando esta orden no es Pablo mismo, sino es el Espíritu Santo. A través de Pablo, pues el Espíritu Santo es el que está inspirando las Escrituras. En la nueva traducción viviente dice esto: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, ¿no? Entonces vemos claramente, esta es una orden que el Señor nos da a nosotros. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Y es muy interesante esa orden. Ok, ¿Pablo es el único que nos dice esto? No. Pedro, por ejemplo, en su primera carta, capítulo 4, verso 3, también nos da una orden similar y dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias y concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja? Dice, a ellos les extraña que ustedes no caminen así. Basta ya el tiempo pasado para haber vivido así. Ahora tenemos una nueva vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por tanto, abandonar el pecado y vivir en justicia no es un capricho de los pastores, no es un capricho de los predicadores, sino es una norma del mismo Dios. Dios mismo nos está instando, nos está diciendo que ya dejemos la vida vieja, que debemos dejar de vivir como aquellos que no conocen a Dios. Es la norma misma de Dios y es la esencia de nuestra vida en el Evangelio. Y Pablo para hacernos ver justamente ello, nos recuerda cómo es que antes vivíamos o cómo es que viven aquellos que no conocen a Dios. Y sigue diciendo en el verso 17, vuelvo a leer, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque los otros gentiles, dice, andan en la vanidad de su mente. Y esta es la primera característica. Ellos andan en la vanidad de su mente. ¿Y qué quiere decir vanidad? Vano es aquel que no tiene ningún sentido, que no tiene ningún propósito, que no tiene ningún éxito, ¿no? Y esa es la mente de aquel que no conoce a Dios, que no tiene ningún sentido. En otras palabras, no puede pensar correctamente. Aquellos que no conocen a Dios, dice Pablo, no pueden pensar correctamente. Consumen sus energías ¿en qué? En metas egoístas, en metas temporales. Están buscando ellos la satisfacción propia solamente, caminando en engaños, caminando en decepciones. Y en la mayoría de personas, su mente misma, la forma de pensar misma, los lleva finalmente a una destrucción. Por ejemplo, un matrimonio, digamos que empieza una pareja y se va a casar, la gran mayoría se casa porque son felices y quieren hacer un compromiso, ¿no? Y empiezan este matrimonio así felices. Sin embargo, por sus propios pensamientos, que son vanos, que no aterrizan a nada, ¿no? Ellos empiezan a tratarse de una manera que no deberían tratarse entre ambas personas. Empiezan a vivir en discusiones, no se toleran, no se soportan, cada uno quiere su espacio con sus amigos, cada uno sale con su propio grupo y de esta manera van ahogando cada vez más y más la relación. Y entonces este matrimonio pasará un poco tiempo y terminará separándose porque dirán, bueno, no nos amamos y lo mejor es separarnos. Entonces, por sus propios pensamientos, finalmente
algo que inclusive ellos podían pensar como algo bonito, termina en algo mal. ¿Por qué? Por sus propios pensamientos. Porque sus pensamientos son vanos, son inútiles, no aterrizan a algo bueno. Otras personas, por ejemplo, se dedican solo a trabajar y estudiar para mantener un determinado estatus. Y parecería todo bien, pero llegan al final de sus vidas ahogados de la vida sin haber disfrutado de la misma vida. ¿Por qué? Por sus propios pensamientos. Porque sus propios pensamientos les llevan a ello. No disfrutan la vida, solo están trabajando, estudiando, nada más. Y así transcurre su vida, vanamente. Y aún muchas personas podrán viajar, pero es un viaje vano, solo con ilusiones efímeras, ¿no? Y no aterrizan a algo sólido en sus vidas. Algunos saben que si no corrigen a sus hijos, ¿qué pasará? Pasarán vergüenza en el futuro, como dice Proverbios. Sin embargo, tampoco están dispuestos a corregir a sus hijos. ¿Por qué? Porque sus propias mentes les llevan a todo eso, ¿no? Entonces, Pablo nos dice aquí que los pensamientos de aquellos que no conocen a Dios son vanos, no tienen sentido, ¿no? Caminan hacia algo que no tiene sentido en sus vidas. Pero no solo eso, dice en el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿no? Nos da una segunda característica de aquellos que no conocen a Dios. Tienen el entendimiento entenebrecido. Tienen el entendimiento oscuro, oscurecido, en tinieblas, ¿no? Su entendimiento está en tinieblas. En estos tiempos se idealiza bastante el aprendizaje, ¿no? Y encontramos entonces que no solo ya se trata de títulos universitarios, sino maestrías, doctorados, diplomados, ¿no? Y cada vez las personas se llenan más. Entonces la presentación de ahora de alguien supuestamente exitoso tiene que tener un currículum de estudio por aquí, diplomado por aquí, maestría por aquí, allá. Y eso nos hace sentir muchas veces como personas muy importantes, muy sabias. Sin embargo, como dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:7, dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y este es el problema del hombre. El hombre siempre está buscando aprender, pero nunca llega al entendimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque su entendimiento está en tinieblas, está oscurecido, ¿no? Entonces puede tener mucha información, pero finalmente no aterriza en las conclusiones correctas, no aterriza en la verdad. ¿Por qué? Porque su entendimiento está en tinieblas, está entenebrecido. No puede llegar a razonar correctamente porque su entendimiento está en tinieblas. Miren, esto es lo que Pablo nos está diciendo y esto es fuerte. Nos está diciendo que antes de conocer a Cristo nuestros pensamientos eran vanos, no tenían ningún sentido. Y es más, no podíamos razonar adecuadamente, no llegábamos a ninguna conclusión real en base a la verdad. Todo era ilusión nada más aún en nuestras tomas de decisiones. En Romanos capítulo 1, verso 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que las cosas invisibles de Dios, las cosas que no vemos, su eterno poder, su divinidad, se hacen claramente visibles desde el comienzo, desde la creación. El hombre puede verlas a través de la creación misma, a través de la naturaleza misma. Los hombres podemos ver el poder de Dios, podemos ver que Dios existe. Sin embargo, el hombre no aterriza a ver eso. ¿Por qué? Dice, verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. El problema es que el hombre puede empezar a tener mucho conocimiento. Y a través del conocimiento debería ver a Dios, debería ver las maravillas de Dios. Porque dice, su eterno poder, su divinidad son manifestadas desde la creación, por la creación misma. Pero el hombre no llega a mirar eso. ¿Por qué? Porque su entendimiento está oscurecido. Por ejemplo, un científico que tiene mucho conocimiento, muchos títulos probablemente universitarios, y entonces empieza a explorar la maravilla de la creación y mira la forma de la creación, lo inteligente que debe ser la creación, y eso debería ser suficiente para darle gracias a Dios y postrarse ante un Dios que de repente no conoce.
Pero decir esta creación tan maravillosa, ¿no? Esta exactitud de los datos, de las matemáticas universales, deberían llevar a las personas a conocer a que hay un Dios que hizo todo eso. Sin embargo, ¿en qué aterrizan? Aterrizan en las absurdas ideas como que esta creación, como que el mundo fue creado por una explosión espontánea, como un suceso casual, porque aún estadísticamente las personas científicas saben que las probabilidades son casi inexistentes de que eso haya ocurrido, pero sin embargo prefieren creer eso a concluir realmente y ver el poder de Dios y que Dios realmente existe. Cuando estudiamos la medicina, cuando estudiamos la bioquímica, cuando estudiamos la física, las matemáticas, nos vamos dando cuenta de la exactitud, de la precisión de cómo funcionan todos estos órganos. Y nos deberíamos admirar, y nos admiramos de repente de la belleza, de la función de este cuerpo, de cómo los órganos van funcionando coordinada y adecuadamente, y que para que funcionen los órganos tienen que funcionar esos tejidos, y para que funcionen los tejidos tienen que funcionar adecuadamente las células, y para que funcionen las células tienen que funcionar adecuadamente todo un proceso bioquímico, físico-químico entre las células, y nos vamos más allá, esa precisión en el funcionamiento atómico, y nos vamos metiendo cada vez más allá en ese micromundo y solo nos maravillamos de todo ello. Pero sin embargo, en vez de postrarnos delante del Dios que lo creó, el hombre dice, no, todo esto es producto de la casualidad. ¿Por qué? Porque su entendimiento está entenebrecido. Podrá ser muy inteligente, el hombre podrá ser muy inteligente, pero como dice Pablo aquí en Romanos, siendo sabios se hacen necios, son necios finalmente, ¿no? En el universo en general hay fuerzas expansivas y hay fuerzas que se atraen, ¿no? Entre ellas. Y inclusive se refiere en los cálculos cuánticos, en los cálculos matemáticos, ¿no? Que la posibilidad, ¿no? Para que se haya creado nuestro universo, tiene que haber un balance exacto entre las fuerzas justamente que hacen que un universo se expanda y el universo que hace que las fuerzas del universo se atraigan. Y tratando de hacer un cálculo de probabilidades, ¿no? Se dice que la probabilidad de que estas fuerzas hayan estado en equilibrio para que el mundo se forme es como de 1 por 10 a la 60. ¿Y eso qué significa? Es como si nosotros apuntáramos a un blanco de 2 centímetros y nos pusiéramos en el otro extremo del universo a 20.000 millones de años luz de distancia y dar con esa precisión al blanco. Preferimos creer que eso es algo posible y no postrarnos delante de un Dios que ha hecho todas estas maravillas. Por eso Pablo dice que el universo mismo da cuenta de la gloria de Dios, del poder de Dios a través de la misma naturaleza, y los hombres deberían verla, pero no quieren verla. ¿Por qué? Porque su entendimiento está entenebrecido. El pensamiento del hombre es necio, ¿no? Y solo miremos en la sociedad. El hombre, la sociedad, se asusta por tantos adolescentes, por tantas chicas adolescentes embarazadas, ¿no? Y se quiere crear programas en los cuales para ayudar a estas chicas embarazadas y todo ello, y todo ello muy bien. Sin embargo, paralelamente, estos mismos ministerios que quieren ocuparse de estas jóvenes embarazadas están repartiendo preservativos, ¿no? Están permitiendo estos mismos gobiernos películas sensuales, están permitiendo a los chicos, a los jóvenes estar teniendo la libertad de poder mirar todo este tipo de películas, la pornografía y todo ello, y es un lenguaje doble, es un discurso doble, ¿no? Hay preocupación por las adolescentes embarazadas, sin embargo, neciamente, la misma sociedad contribuye a que estas chicas se embaracen. Les hablan de su libertad sexual, de su libertinaje, les hablan del que puedan usar preservativos, y finalmente se horrorizan por las chicas embarazadas. Y claro, la conclusión final es: matemos a ese niño inocente, ¿no?
Matemos a ese niño inocente, ¿no? Es la conclusión final de esta sociedad. Su pensamiento está entenebrecido, está en tinieblas, ¿no? En vez de decir, ok, vamos a evitar entonces los embarazos de adolescentes. ¿Cómo? ¿No? Retrocedamos. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen? El origen está en nuestros propios hechos, en nuestros propios dichos. Hagamos programas, ¿no? Realmente de cultura, de que puedan entender la sexualidad, el dominio propio, los niños y los jóvenes que puedan entender el llegar a tener relaciones sexuales solo cuando están casados, ¿no? Y todo ello, un programa para atacar la causa, pero no, el entendimiento está entenebrecido. No busquemos la causa. Nos alarmamos de los embarazos adolescentes y matemos al inocente. Matemos al niño fruto de repente de una relación entre jóvenes, ¿no? Que no fueron educados adecuadamente. Y entonces este pensamiento entenebrecido justamente hace que estén ellos alejados de Dios. Dice en Efesios, que leímos, en Efesios 4, verso 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Este entendimiento oscuro obviamente hace que ellos estén, ¿qué? Alejados de Dios. Alejados de la verdad de Dios, alejados de una vida de verdad, de justicia, de santidad, de alegría, ¿no? Están separados de toda fuente de belleza que es Dios. ¿Por qué? Pobrecitos porque no pueden ver. No, porque también dice claramente la palabra, por la ignorancia que ellos hay y por la dureza de su corazón. Sí, hay ignorancia, no pueden ver, están ciegos, su mente está entenebrecida, no pueden razonar bien, por tanto, aún con tanto conocimiento que puedan tener, sus pensamientos son vanos, pero ojo, también es por qué, por la dureza de su propio corazón. Porque ellos mismos decidieron que apartarse de Dios. Y ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Porque tienen un corazón cada vez más encallecido. Un corazón que sigue rechazando a Dios. Y esto les molesta. Y claramente también Juan nos describe esto, ¿no? En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y esto claramente lo dice, ¿no? ¿Por qué? Esta es la condenación. La luz vino al mundo. Jesús vino al mundo. Trajo su verdad. Trajo su palabra, ¿no? Y la seguimos escuchando hasta el día de hoy. Pero el hombre ama más que las tinieblas que la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque las obras del hombre son malas. Y dice, porque el que hace lo malo aborrece la luz. Odia la verdad. No quiere saber nada con la verdad. Y no viene a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras malas no sean reprendidas. Para que no se hagan ver ellos, justamente. En el ejemplo que hablábamos de las adolescentes embarazadas. Vayamos y hablemos así. ¿Qué van a decir? No, la gente aborrece la verdad. Esa es la verdad, pero la gente aborrece la verdad y no quieren esa verdad. Y van a tratarnos de locos, van a tratarnos de anticuados, van a tratarnos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque aborrecen la verdad y prefieren más amar el pecado y decir que no, la solución más simple, más fácil es matemos a esos niños pequeños en el vientre de sus madres que tienen 8 semanas, que tienen unas cuantas semanas. Matémoslo, ¿no? Esa es la solución que finalmente ellos dan, ¿no? Ellos proponen. ¿Por qué? Porque el entendimiento está entenebrecido. Y eso los aleja de la vida que Dios puede dar. Pero ojo, como vuelvo a decir, no es producto solamente de una ceguera que alguien pueda poner a sus ojos, sino que ellos también es por su propia decisión que endurecen y oscurecen su corazón. Por ello es que muchas veces personas saben que algo les hace daño, es racionalmente entendible que algo les va a hacer daño, pero insisten en ello. Aún el mundo habla y dice, es malo no perdonar. Los psicólogos nos hablan de todo ello, sin embargo, aún con ese conocimiento, las personas no llegan a perdonar. Y el no perdonar les produce amargura y les hace daño a ellos mismos. Y teniendo la solución en sus manos, simplemente no lo hacen. ¿Por qué? Porque su pensamiento está entenebrecido, alejados de la vida de Dios. Saben que algo les va a hacer daño, pero siguen haciéndolo. Un hombre busca a otra mujer fuera de su matrimonio, sabe que le pueden pescar, puede terminar su divorcio, va a hacer quedar mal a sus hijos, va a destrozar su familia, pero sin embargo va y busca a otra mujer.
sabiendo, su razonamiento mismo le dice, la lógica le dice, pero lo hace. ¿Por qué? Porque no aterrizan finalmente, ¿no? Y sus vidas están alejadas de Dios. ¿Y por qué? Y porque ama su pecado finalmente. Ama el pecado. Quiere hacerlo de todas maneras, ¿no? Por eso es que el que peca, eso es porque quiere hacerlo. Ama el pecado en verdad. Efesios 4:19 sigue diciendo, nos muestra otra característica de aquellos que no conocen a Dios. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y esta es otra característica de aquellos que no conocen a Dios, nos dice Pablo, es esa insensibilidad por lo moral, insensibilidad por lo espiritual. Rechazan toda norma de justicia, ya no les importan las consecuencias. No les importan las consecuencias, ya no les importa que se perciba como algo malo, porque cuando comienzan con este entendimiento sin sentido, este razonamiento que los lleva a nada finalmente y los aleja de la vida de Dios, se comienzan a hacer ¿qué? Insensibles. Se comienzan a ser insensibles y ya no les interesa ni el pecado ni las consecuencias del pecado, sino miremos solo a los criminales. Miremos a aquellos que ya no tienen ningún respeto por la vida humana, los llamados sicarios, por ejemplo, ¿no? Ellos ya no tienen sensibilidad por la vida humana. Ya no hay sensibilidad, perdieron por todo y ya ni temor de ir a la cárcel muchas veces tienen. Algunos inclusive su vida es entrar y salir de las cárceles porque ya ese pensamiento está tan oscuro, está tan entenebrecido que ya no anhelan vivir otra vida diferente. Y ya se han vuelto insensibles a lo moral, se han vuelto insensibles a lo espiritual. Hombres que pueden estar con una y otra mujer, destruyendo matrimonios, pero ya son insensibles a lo moral, no les interesa. Se habla públicamente de matar niños inocentes en el vientre de sus madres, ¿no? De 8 semanas, 10 semanas, y es algo natural, ¿no? Ya se perdió toda sensibilidad moral, ¿no? Ya no hay problema con matar, ¿no? Se habla de abortar, de matar a esos niños insensiblemente, ¿no? Así se hacen los hombres, ¿no? Y todos los hombres van a tener diferentes, obviamente, grados de insensibilidad, ¿no? Hay algunos que van a ser mucho más insensibles que otros, pero esta insensibilidad nos lleva a ¿qué? Y eso es lo que nos dice Pablo, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lascivia, o la palabra lascivia, se refiere a una conducta en la cual no hay una ausencia total de un freno moral, ¿no? Sobre todo en los pecados sexuales, ¿no? Entonces dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, ¿no? Entonces, si ya no hay sensibilidad, ¿no? En sus corazones, en sus mentes, por lo moral, por lo espiritual, entonces se entregan simplemente con avidez, ¿no? A la lascivia, ¿no? A tener estos pecados sexuales sin ningún reparo, sin ningún problema. En su segunda carta Pedro dice esto, en segunda de Pedro capítulo 2 verso 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, ¿no? Dice Pedro aquí, que aquellos que siguen la carne andan en concupiscencia, en su inmundicia, desprecian el señorío de Dios, no les interesa, ¿no? E inclusive son atrevidos, contumaces, no les interesa hablar mal de las potestades superiores, ¿no? Y dice verso 12, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, ¿no? O sea, finalmente su pensamiento los lleva a actuar de esa manera. Y no les importa, solo lo siguen haciendo y con avidez siguen pecando. Y con avidez lo siguen haciendo. El mentiroso sigue mintiendo con avidez. El que roba sigue robando con avidez. El corrupto sigue siendo corrupto y todavía se corrompe cada vez más. No les interesa más nada, ¿no? Y esa es la vida del pecado. Por tanto, Pablo nos está explicando, ¿qué? Nos está diciendo, ¿por qué el hombre que no conoce a Dios vive así? ¿Por qué el hombre que no conoce a Dios actúa así, piensa así, tiene la vida que tiene? ¿Por qué? Porque sus pensamientos son vanos. Porque sus pensamientos están entenebrecidos, oscurecidos, están en tinieblas, no llegan a aterrizar, no llegan a razonar bien. Y al no razonar bien están alejados de la vida de Dios. Pero ojo, esto no solo es por ellos mismos, porque tienen algo que les tapa los ojos, sino porque tienen endurecidos sus corazones y ellos mismos aman más su pecado. Y esto los va a llevar a una insensibilidad moral, espiritual, y por tanto con toda avidez siguen cometiendo pecados.
siguen cometiendo pecados. Y esa es la vida, dice, de aquellos que no conocen a Dios. ¿Por qué Pablo nos está diciendo eso? Porque el Espíritu de Dios nos da una orden: ya no vivan como aquellos que no conocen a Dios. Y aquellos que no conocen a Dios viven así porque esa es su situación. Ahora, Pablo nos va a describir las características justamente de aquellos que ya no viven en esa situación. Y volvemos a Efesios capítulo 4, verso 20. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Una de las características del hombre que está en el Señor es que es cristocéntrico. Nos interesa lo que Cristo nos ha enseñado, lo que Cristo nos enseña, lo que Cristo quiere para nosotros. Esa es la vida, la nueva vida a la cual Dios nos ha llamado. Somos cristocéntricos. Nuestro centro es Cristo, ¿no? Si Cristo lo dice, lo creemos y lo hacemos, ¿no? Por eso es que Pablo dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Entonces, el cristianismo, mis hermanos, no consiste en un conjunto de mandatos, de doctrinas que aprendemos de repente de una religión, no, sino que el cristianismo consiste en conocer y confiar en la persona de Cristo nuestro Señor. Y Cristo nuestro Señor nos ha enseñado y nos va enseñando cada vez más cómo es que quiere que nosotros vivamos. Y este conocimiento de Cristo obviamente lleva una transformación en cada una de las áreas de nuestras vidas. Por eso Pablo dice que mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, ¿no? Esta es la vida vieja que vivían antes, pero ahora tenemos una vida nueva porque hemos aprendido así de Cristo. Nosotros somos cristocéntricos. Esta es nuestra característica, una de nuestras características. Luego sigue diciendo Pablo: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Lo segundo es que dice: si en verdad habéis oído a él y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. Segundo es que nosotros conocemos la verdad de Dios. La segunda característica del creyente es que conoce la verdad de Dios. Dice Pablo, ¿no? Así como ustedes han oído de Cristo, si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis sido enseñados por él. Pero ojo, Cristo ya murió hace muchos años atrás. ¿Cómo Cristo puede enseñarles a ellos ahora cómo es que tienen que vivir? Y es que, de nuevo, como Cristo nos sigue enseñando en la actualidad, a través de su palabra. Él nos dejó su palabra y Él nos habla a través de su palabra claramente para que nosotros podamos cambiar nuestras vidas. Dice: si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados por Él, ¿han sido enseñados por Él? ¿Tú has sido enseñado por Él? ¿Y cómo vas a ser enseñado por Él? A través de la verdad que está en Jesús, a través de la verdad de su palabra, a través de la verdad que el Señor ha dejado en su palabra. Y por tanto ya no podemos vivir como antes porque ahora conocemos la verdad. Somos totalmente diferentes a las personas que están en el mundo, porque las personas que están en el mundo no conocen la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque no la pueden entender primeramente. Lo segundo es que odian esta misma verdad, ¿no? Si volvemos al ejemplo que dimos, vamos a decirles a ellos: no, la vida humana se respeta, es desde la concepción es la vida, la biología misma lo demuestra, la vida es desde la concepción, desde que ya hay células que tienen la capacidad de dividirse, que tienen un ADN, ya es la vida biológicamente. Pero no, el humano dice: no, la vida es a partir de las 20 semanas, o le empiezan a poner una semana determinada a la vida y empiezan a vivir en esos pensamientos engañosos. Pero nosotros les decimos la verdad: no, la vida es desde la concepción, pero ellos no quieren saber la verdad. ¿Y por qué? Porque Cristo mismo nos ha enseñado en su palabra. ¿Qué cosa nos ha enseñado? Que la vida es algo que apreciamos. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos a imagen de Dios, y aún esas criaturas han sido hechas a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que nosotros respetamos su vida. Hemos sido enseñados por Cristo así. Hemos aprendido a través de su palabra a ello. Y nuestras respuestas están en base, por tanto, a su palabra, en base a la verdad y en base a lo que el Señor nos enseña. Verso 22 dice Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hemos sido, ¿qué? Despojados del viejo hombre, hemos sido liberados del viejo hombre. Y ojo, recordemos esta tercera característica: ya hemos sido liberados del viejo hombre. Aunque
Pareciera aquí en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, pareciera que estuviese diciendo como una orden en el futuro, despójense de ese viejo hombre. Pero vamos a analizar el versículo, el versículo 21, y dice que hemos aprendido así de Cristo. ¿Y qué hemos aprendido así de Cristo? Que el viejo hombre ya ha muerto, que la vieja criatura ya ha muerto. ¿Su palabra qué nos dice? La palabra de Dios nos dice que hemos sido creados, o aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Hemos sido sepultados por la muerte de Cristo, nuestra vida está ahí en la cruz, ahí quedó, y muchos versículos que nos hacen ver que el hombre viejo ya ha muerto, ¿no? En Colosenses 3:3, por ejemplo, Pablo dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto, ¿no? Es un acto del pasado, es algo que ya pasó. Hemos muerto. El viejo hombre ha muerto. El viejo hombre ya ha muerto, ¿no? La vieja naturaleza murió, ¿no? Y cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros aceptamos en fe a Cristo, este viejo hombre corrompido murió, desapareció, y una nueva creación vino a nosotros. Y nosotros nos despojamos realmente del viejo hombre. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y volvimos nuestro corazón a Cristo Jesús. Por tanto, ya somos libres de ese viejo hombre, ¿no? El viejo hombre ya murió, somos libres. El viejo hombre no puede dominarnos ahora porque hay una nueva naturaleza en nosotros. Ahora, el despojarse, Pablo dice, ¿no?, en el verso 22 que leímos, que debemos despojarnos del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, arrancar ese viejo hombre. Retirar, es como si retiremos esas prendas, esos harapos que están encima de nosotros, ¿no? Es como decíamos hace un rato, ¿no? Ya hay una nueva naturaleza, pero tenemos esos viejos harapos todavía que no permiten ver esa vieja naturaleza. Y eso hay que arrancarlo, dice, hay que sacarlo de nuestras vidas. En Romanos capítulo 6, verso 6, Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre ya fue crucificado y no reina en nuestros corazones, hermanos. El viejo hombre ya fue crucificado, lo dice claramente su palabra, ya no reina en nuestros corazones, ya ha sido destronado, ya no gobierna nuestras vidas a nuestro antojo. Por tanto, el poder del pecado fue anulado totalmente, ¿no? Porque ya no hay un viejo hombre que lo controle. Por eso es que no tenemos que seguir comportándonos así. Ese viejo hombre ya no puede conducirnos, ese viejo hombre ya no puede dominar nuestras vidas. Para hacer una ilustración de esto, si recordamos, en la Guerra Civil Americana, ¿no?, hubo una guerra y una de las principales ideas era la esclavitud o no esclavitud de las personas de raza negra, y un grupo optaba por la esclavitud y otro grupo optaba por la no esclavitud, y hubo una guerra interna. Se dice que después de haber terminado la guerra, finalmente gana el grupo que va a abolir justamente la esclavitud, y muchas personas de color finalmente ya son libres. Pero ahora, a pesar de que son libres, ahora son ciudadanos americanos, pero ellos se cuenta que muchas veces volvieron a las viejas costumbres del esclavismo y empezaron a servir a sus señores. ¿Por qué? Por costumbre, porque ya tenían su vida así hecha. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando hay viejos hábitos, nos es difícil cambiar a veces esos viejos hábitos en nuestras vidas. Hace unos años atrás vio una película, El Náufrago, que seguramente muchos lo vimos, y resulta que este era un hombre que naufragó, estuvo solo por muchos años, finalmente después de muchos años lo rescataron, y la ilustración es muy interesante porque él, cuando ahora le dan una cama donde dormir, él sale de la cama y no quiere dormir en la cama sino en el piso. ¿Por qué? Porque se había acostumbrado por años a dormir en el piso mientras estaba náufrago, ¿no? Por tanto, es lo mismo que ocurre con nosotros, ¿no? Nos hemos acostumbrado por tanto tiempo a tantas cosas que nos es difícil cambiar, pero no es porque haya una naturaleza vieja en nosotros, sino porque este cuerpo, esta carne está habituada justamente a ello. Por ejemplo, algunos estuvieron habituados a ser unos mentirosos totalmente, mentían por todo, ¿no? Y ese era un hábito común. Ahora tienen a Cristo, tienen una nueva naturaleza, pero ese hábito está ahí. Y es de esos hábitos, de esas viejas cosas, es que Pablo dice, despójense de todo eso, porque ya no tiene poder sobre ustedes.
Ya no tiene poder sobre ustedes, ya no los gobierna, ya el pecado no los gobierna a ustedes. Despójense, quítense todo eso. Ya ahora son libres de todo ello. ¿Significa eso que si soy libre ahora, que si soy una nueva criatura, puedo hacer lo que quiero? No, no, eso no significa. Por ejemplo, alguien que está libre puede decir, ok, yo soy libre entonces de ir o no ir a la iglesia, de escuchar o no escuchar la palabra de Dios. Y no, esto no es ser libre. Esto es ser nuevamente, ¿qué? Tener los viejos hábitos, la vieja carne. Porque la vieja carne, ¿qué? Nos llevaba a no llegar a la iglesia, a no escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y simplemente estaríamos viviendo conforme al viejo hombre y no conforme al nuevo hombre que somos ahora nosotros. Ahora, dice Pablo, volviendo a Efesios 4, Efesios 4, verso 18, dice... En cuanto a la pasada manera, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿no? Nuestro viejo hombre está viciado ¿con qué? Con los deseos engañosos, ¿no? Con los deseos que engañan justamente nuestras vidas, como decían, las mentiras, las ideas que podamos tener. Está engañado, está viciado, hay un vicio ahí, está nuestra carne, está viciada con todo ello. Y dice Pablo, despojaos, ¿no? Quítense todo ahí. ¿Por qué nos puede decir quítense? ¿Es tan fácil, Pablo, quitarnos de todo eso? Bueno, para aquel que no conoce a Cristo sí es difícil el hacerlo, pero aquel que conoce a Cristo no, porque ya tiene una nueva naturaleza, somos nuevos en Cristo Jesús. Y eso es lo que está Pablo mencionando, ¿no? Que debemos quitarnos todo ello, ¿no? Y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a caminar, ya no en esos deseos engañosos, sino tenemos que aprender a caminar en la nueva vida, porque dice, la cuarta característica es que nosotros somos nuevos hombres, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de nosotros ahora como creyentes? Que somos cristocéntricos, que conocemos la verdad de Dios, que ya no tenemos la vieja naturaleza, ¿no? Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y la cuarta característica, que está solo reafirmando la anterior, es que somos nuevos hombres, que somos nuevas criaturas ahora, ¿no? Y si somos nuevas criaturas, entonces tenemos la libertad para poder hacer todo lo que Dios nos ha pedido hacer. Porque ahora dice, hemos sido creados según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Entonces, hemos sido creados en justicia y en santidad. ¿Para qué? Para caminar justamente en justicia y santidad. Y eso es lo maravilloso del Evangelio. Y eso es lo maravilloso de las buenas nuevas del Señor. Hemos sido creados, somos una nueva criatura. No para seguir viviendo como hemos estado viviendo antes. No para vivir conforme vivíamos antes en el pecado, sino para vivir en una nueva vida. Porque el que vive como quiere, simplemente está viviendo en su libertinaje. Y está viviendo conforme a las características de alguien que no conoce a Dios. Y capaz no conoce a Dios. Y por tanto, si no conoce a Dios, va camino al infierno, aunque su boca profese y diga que es creyente. En cambio, el nuevo creyente no. El nuevo creyente ha sido transformado y opera algo maravilloso en él. Opera algo maravilloso a través de la palabra de Dios. Y su corazón, su mente empieza a renovarse, ¿no? Empieza a cambiar sus pensamientos, empieza a cambiar sus creencias, empieza a cambiar sus motivaciones, porque está dejando salir la nueva naturaleza que está en Cristo Jesús. En Romanos 12:2, Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros vamos renovando nuestro entendimiento a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios, se va haciendo notoria, ¿qué? Se va haciendo notoria esta nueva creación, esta nueva criatura. Y vamos, por tanto, comprobando la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Esta nueva naturaleza nos lleva a ¿qué? A ser como Dios. Esta nueva naturaleza nos lleva a vivir una vida de santidad. Por eso es que hay algo malo cuando decimos que somos creyentes y no hay cambios en nosotros. Hay algo malo, hay algo que no concuerda ahí, ¿no? Porque los incrédulos son como son, porque viven en la vanidad de su mente, porque viven en tinieblas, porque están alejados de Dios, porque están sumergidos en su ignorancia, porque están sumergidos en la dureza de su corazón, porque son insensibles a la verdad, son insensibles a lo moral, y por ello ellos valoran lo que valoran, viven como viven, piensan como viven, se visten como se visten, crían a sus hijos como ellos quieren, y todo ello. Por eso entendemos que la gente del mundo vive así, pero que alguien que ha sido transformado, que su corazón ha sido transformado en una nueva criatura, que dice ser cristiano,
viva así, es imposible. Por eso Pablo dice, ya no vivan más así, ¿no? Sino que despójense. Ok, Pablo dice, entiendo que hay viejos hábitos que nos hemos habituado de repente a una vida vieja, pero ya debemos despojarnos de todo ello, ¿no? Debemos despojarnos de todo ello y aprender a caminar hacia una nueva vida, ¿no? Por eso es que nosotros ya no vivimos como viven aquellos que no conocen a Dios. Nosotros pensamos diferente, nosotros actuamos diferente, nosotros criamos a nuestros hijos de manera diferente, nosotros tomamos decisiones de manera diferente. ¿Por qué? Porque ya nuestras vidas han sido transformadas. El viejo hombre ya murió, ya no nos domina. Y tenemos un nuevo hombre que ha sido revestido de Cristo Jesús. Y dice Romanos capítulo 6, verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Claramente Pablo dice que ya el pecado no se enseñorea de ustedes, ¿no? Por eso es que ustedes pueden presentar sus cuerpos delante de Dios. Ustedes pueden vivir de esa manera que honre a Dios. ¿Por qué? Porque ya están libres del pecado, ya de la esclavitud del pecado, ya no están sujetos al pecado, ya el pecado no se enseñorea de ustedes. Y esa es la idea que Pablo nos da. En otras palabras, nos está diciendo, ustedes tienen que vivir una vida diferente de aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Vístanse del nuevo hombre que ha sido creado según Dios, en justicia y en santidad. O sea, la nueva naturaleza, la nueva creación fue creada en justicia y en santidad por la obra de Cristo Jesús, ¿no? En la cruz. Y si está creado en justicia y en santidad es para que viva en justicia y en santidad. Ok, empezamos a caminar, pero hay viejos hábitos, esta carne está viciada de muchas cosas que tienen que ir renovándose, que tienen que ir cambiando y que tenemos que ir despojándonos. Entonces, vamos caminando a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la palabra de Dios nos damos cuenta que de repente, hey, este reloj no es para mí, este reloj no es mío, no es de mi identidad. Y entonces yo me saco y digo, no, esto no es para mí, esto no es mío. Y me lo saco, no tiene poder sobre mí. No es que me sea imposible arrancármelo, no, puedo sacármelo, puedo despojarme, porque esto es algo solo externo de aquellos despojos que aún quedaron de mi vida pasada. Pero ya hay una nueva naturaleza y entonces se empieza a ver la nueva naturaleza en Cristo Jesús en mi vida. Pablo nos insta a vivir de una manera diferente. Y tú que estás escuchando de repente este mensaje y que vives todavía tu vida como se vive en el mundo, como vivías antes, y de repente crees que eres creyente, pero estás viviendo una vida desordenada, una vida en pecado, corre a Cristo, arrepiéntete, ¿no? Y realmente recibe esa nueva creación que Dios da. Dios no rechaza a nadie, Jesús no rechaza a nadie. Si vas tras Él, vas a poder encontrar realmente libertad, ¿no? Porque si elijo libertad, en verdad será verdaderamente libre, ¿no? Podrás ser libre del pecado. Y sí, hay viejas cosas que hay que quitar y las iremos quitando en el camino de modo que se vaya renovando nuestro entendimiento. Pero hay una nueva naturaleza en nosotros. Si aún no tienes esa nueva naturaleza en Cristo Jesús, busca a Cristo, corre a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y ten la vida eterna. Ese es el mensaje de la palabra de Dios para nosotros. Y para nosotros los creyentes, para nosotros los que ya estamos en Él, no te creas el cuento de que puedes vivir una vida carnal como tú quieras y ser un creyente. No, somos una nueva vida, creados en Cristo Jesús, en santidad y en justicia, para vivir justamente una vida diferente en el Señor. Amén. Si este mensaje ha bendecido tu vida el día de hoy, yo te pido que tú le des un me gusta al mensaje, te puedas suscribir al canal y puedas compartir con otros también este mensaje para que se siga difundiendo la palabra de Dios.